Primera Página GB, pueden comunicarse con nosotros, enviar sus inquietudes, preguntas, consultas, comentarios a nuestra invitada el día de hoy, Egle González Lobato, consultora política y electoral. Antes de ir a la pausa, habíamos dejado al aire el tema del Consejo Federal de Gobierno, donde hay una representación de 50 alcaldes opositores y un gobernador opositor, que es Galíndez, por el estado Cojedes. Ya vamos a hablar del fenómeno de Vamos, Vamos Cojedes, también cómo hemos descrito el panorama con Fuerza Vecinal, pero hablemos un poco más de esa oportunidad, cómo estás visualizando, cómo estás dibujando el Consejo Federal de Gobierno como una oportunidad para que realmente puedan llegar los diferentes proyectos, recursos, presupuestos a las alcaldías, indistintamente si estamos hablando de un alcalde opositor o un alcalde de gobierno. ¿Cómo sigues dibujando este tema del Consejo Federal de Gobierno? Bueno, me parece que representa un indicio de racionalidad política, porque se hace desde el gobierno nacional, porque es una plataforma nacional, pero con el interés de ir hacia las regiones y llegar hacia las comunidades más pequeñas, pues hacia el ciudadano. Eso me parece una estrategia interesante, porque si te pones a mirar el mapa político territorial, que es el que habla, bueno, tú dices, bueno, el gobierno obtuvo o tiene el control hegemónico desde el punto de vista político, y sin embargo abre este espacio que puede ser interesante porque puede ser un espacio muy útil, es decir, incluso independientemente de si eres de oposición o eres de gobierno. Yo estaba pensando que tú podías, por ejemplo, plantearte agendas de trabajo similares para el municipio Libertador y para el municipio Chacao. Agendas similares, estamos hablando de dirigentes contrarios desde el punto de vista político, pero que han entendido que el compromiso es con la coexistencia, con la convivencia, y esa es una manera de hacer política. Distinto a otros factores que no quisieron participar en los procesos electorales, que lamentablemente pierden anclaje territorial, pierden la oportunidad, además abandonan los espacios institucionales, porque bueno, que son las alcaldías, que son las gobernaciones, bueno, son exactamente eso, cómo tú reconectas con el ciudadano. Entonces el Consejo Federal de Gobierno puede ser muy interesante si se hace un planteamiento claro y además un planteamiento transparente con lo que tú acabas de decir, con los recursos, con los proyectos que se hagan, con el respeto por la autonomía de la recaudación de cada uno de los municipios. Hablábamos también de que el pasado 27 de julio, lo tocábamos al principio, se dio una consulta popular. ¿Cómo ves el uso de la herramienta del consultor de consulta popular para el manejo de esos presupuestos para los proyectos de las comunidades? Porque es que al final la atención de los problemas cotidianos como que distan un poco de lo que tiene que ver con una elección magna, con el poder legislativo, lo que tiene que ver con el poder nacional. Al final, bueno, quizás la inmediatez está en resolver los problemas cotidianos que pudiéramos tener cada uno como vecino. A mí me pareció que ese plan fue bueno. Yo, repito, me sorprendí porque logré constatar que había un interés. Lo único malo es que eso pudo haber sido con mayor pluralidad, con mayor participación, pero y además que tú sepas por qué proyecto, por cuál proyecto están prefiriendo, están priorizando la juventud, me parece fabuloso. Esa es la generación que viene. Y lo que hay que hacerlo es institucionalizarlo, es decir, es apoyar a la juventud, y prácticamente volvemos, el Consejo Nacional Electoral está en mora, no porque no esté abierto la inscripción electoral, sino para que hay que hacérselo amigable y hay que captar a esa juventud, que es una parte importantísima en el peso de un registro electoral. Hablemos de Vamos, Vamos Cojedes, en el caso de Galíndez, allí precisamente, en este estado Cojedes, algunos lo describen como una excepción, otros como un ejemplo, otros como, una buena articulación de diferentes estrategias políticas, y allí tienen el resultado con también el fenómeno del total de alcaldías en esta entidad. ¿Cómo ves el tema de Vamos, Vamos Cojedes y por qué es tan difícil replicarlo? ¿Por qué es tan difícil tomar de allí lo que se pueda necesitar quizás para aplicarlo en otras regiones? Bueno, fue una llave exitosa, estratégicamente brillante también.
pero como lo fue en el 2021 en diferentes estados, que incluso no ganándote la gobernación lograban la mayoría de las alcaldías, como pasó hasta en Táchira, pasó en Mérida, pasó en Zulia. Y en este momento, bueno, el abandono del desinterés político, el quedarte con un anclaje simbólico, una victoria narrativa, que en este momento lo que te hace es sacarte del juego político, porque dime cuál es la estrategia política territorial tuya que tienes. Entonces creo que COGEDE, como lo decían estos días el profesor Daniel Santón, habría que pedirle al gobernador que un poco que genere esas ideas de lo que fue y sobre todo lograrlo, y lograrlo honestamente, sinceramente. Basta ver cómo va a ser la gobernabilidad, por supuesto. Hablabas también de cómo la abstención afectó estos últimos procesos electorales y una abstención que se entiende, bueno, ha sido la bandera de precisamente un grupo político de oposición en el país. Es exactamente una oposición que no participa, que promueve la abstención por diferentes motivos, por diferentes razones. Hablabas de cómo la abstención ha afectado los últimos resultados electorales, pero ¿qué va a pasar con ese llamado a la abstención cuando no hay elecciones? ¿Qué va a pasar con ese grupo de oposición, desde tu conocimiento, desde tu experiencia? ¿Qué estrategia o qué pudieran estar gestionando como forma de participación en un contexto donde no hay por lo menos elecciones en los próximos 4 o 5 años? Bueno, es que podríamos diferenciar a los factores opositores como aquellos que quieren hacer política y aquellos que no quieren hacer política. Quienes no quieren hacer política, bueno, tendrán su agenda muy delicada, yo lo veo con mucho cuidado, pero hay algo muy importante acá, y es que la democracia y la no democracia, el autoritarismo, no es propia de un sector o de otro. En este momento, haber ido a votar era un acto democrático. No haber ido a votar no era democrático. Haber utilizado una narrativa contra Venezuela y celebrar lo que países hacen contra Venezuela, estar de espalda a los migrantes, estar de espalda a los derechos de los venezolanos que estaban en el SECOT, en El Salvador, no es democrático. Entonces, tú en este momento tienes que decir, no es que yo voy a trabajar para la oposición, yo no voy a trabajar para el gobierno. Yo lo que no voy a hacer propaganda por nadie, pero yo no tengo por qué estar haciendo propaganda. Pero no me estés con el cuento de que son demócratas porque adversan al gobierno si se comportan peor que el gobierno. Y entonces, y a las prácticas nos vamos, las democracias son prácticas. Entonces, prácticas de convivencia, prácticas de superación, prácticas de defender. Entonces no basta con denunciar. Entonces, ¿cómo es posible, por ejemplo, que me parece, como lo dijo el profesor Carlos Raúl Hernández, una canallada que tú pretendas ahora hablar de Venezuela como un narcoestado? O sea, y ustedes van a continuar en esta, digamos, en esta mala reputación que se le está haciendo al país, que los primeros afectados son quienes están afuera. Allí aflora el tema de las sanciones en medio de todo este tema con respecto a qué discursos ha tenido un sector de la oposición, a qué acciones ha tomado el gobierno de los Estados Unidos contra el gobierno venezolano y por dónde ha sido abierto un poco el compás y por dónde se mantiene un poco cerrado. Ese tema de las sanciones tiene mucho que ver con este manejo de diferentes estrategias políticas de hacer oposición al gobierno, pero en este momento estamos viendo precisamente diferencias. Estamos viendo la renovación de Chevron, luego de un sí, un no, que llegamos a conversar. En este momento, bueno, hay una carta abierta para que Chevron continúe. Esto va un poco también en contraste con lo que es el tema de las sanciones, va en contraste con quizás ese interés de hacer oposición por un lado al gobierno venezolano, pero por otro lado, bueno, vamos a hacer negocios porque la materia energética es lo que prela en todo esto. ¿Cómo ves también esta doble situación que va en paralelo? Bueno, es una contradicción de la política de Estados Unidos con Venezuela, que va a dos manos, a dos modos de hacer política.
Una con Marco Rubio, que es beligerante, que cree en las sanciones, que tiene que ahorcar al país, y otra que es pragmática, negociadora, en donde se han logrado la licencia, el retorno de Chevron, que la maneja o la ve Grenell. Entonces, estamos en el medio de una contradicción de la política de Estados Unidos. Entonces, hay una política Venezuela, lamentablemente, es útil para los fines electorales en Estados Unidos. Y entonces esta disyuntiva, cuando tú la ves, estas imprecisiones, tú dices, bueno, pero ¿con qué van a salir ahorita? Porque yo puedo pensar, por ejemplo, bueno, lo que puede ocurrir es que hay una negociación, otra negociación con Venezuela, y el presidente Trump se adelanta generando algo que tiene un móvil político, una recompensa que aumenta, eso es un móvil político, nuevamente otro caramelito de narrativa para la oposición irracional que está a punto de desmoronarse, o por lo menos está colapsando, y le da este caramelito, porque lo pragmático es, como tú bien dices, el petróleo, la energía, que es la geopolítica, es decir, el rol de Venezuela frente a un nuevo orden global. Debemos hacer una nueva pausa. A la vuelta vamos a continuar hablando precisamente de este tema del anuncio hecho por la Fiscalía General de los Estados Unidos y también la respuesta que ha dado el gobierno venezolano encabezado por la Cancillería. Por supuesto, también vamos a compartir los diferentes comentarios, inquietudes, ideas que han planteado ustedes a través del canal de Telegram Primera Página GB. Ya venimos.